Bienvenidos a Max Plus, tu canal favorito para descubrir lo mejor del cine. Hoy tenemos un video especial para ti, lleno de gemas ocultas que seguro te harán pasar horas de puro entretenimiento. Si eres fanático de los mundos distópicos, los viajes en el tiempo y lo desconocido, quédate con nosotros porque hoy vamos a explorar 20 películas joyas ocultas de ciencia ficción. Prepárate para descubrir películas que quizás se te escaparon, pero que no puedes dejar de ver, así que ajusta tu asiento y comenzamos. Número 1. Coherence. Presenta una intrigante y perturbadora historia que comienza como una simple reunión de amigos en una cena. Todo cambia cuando un cometa pasa cerca de la Tierra, provocando eventos inexplicables y distorsiones en la realidad. A medida que los personajes intentan entender lo que sucede, descubren que múltiples versiones de ellos mismos existen en realidades paralelas, todas interconectadas y accesibles a través de una serie de coincidencias perturbadoras. Las lealtades y las emociones se desmoronan mientras los personajes luchan por definir qué es real y quiénes son en realidad. La película, dirigida por James Ward Byrne, se destaca por su enfoque minimalista y su guión brillante, manteniendo al espectador en constante tensión sin necesidad de efectos especiales grandilocuentes. Con un presupuesto reducido, Coherence desafía las convenciones tradicionales del género de ciencia ficción, enfocándose en la dinámica psicológica entre sus personajes. Sus temas sobre identidad, causalidad y las consecuencias de nuestras decisiones invitan al espectador a una profunda reflexión. La atmósfera claustrofóbica y el ritmo creciente hacen de esta cinta una experiencia intensa que desafía la percepción del tiempo y la realidad, una obra maestra que demuestra cómo la ciencia ficción puede brillar con creatividad e ingenio. Número 2. Europa Report. En Europa Report, un grupo de 6 astronautas se embarca en una peligrosa misión para explorar la luna Europa de Júpiter, buscando signos de vida extraterrestre bajo su capa de hielo. La película adopta un formato documental con grabaciones recuperadas de cámaras a bordo de la nave, mostrando los desafíos técnicos, la tensión psicológica y los peligros imprevistos que enfrenta la tripulación durante su viaje. Inicialmente, todo parece marchar bien, pero los fallos en los sistemas y la pérdida de comunicación con la Tierra hacen que la misión se torne cada vez más riesgosa. A pesar de las dificultades, el equipo sigue adelante, guiado por el espíritu científico y la determinación de descubrir lo desconocido. Dirigida por Sebastián Cordero, la cinta combina un enfoque riguroso hacia la ciencia con elementos de suspenso, logrando una atmósfera tensa y envolvente. La narrativa reflexiona sobre el sacrificio, la exploración y la inquebrantable curiosidad humana frente a lo desconocido. La representación visual de la inhóspita luna Europa y los momentos de descubrimiento contribuyen a una experiencia cinematográfica emocionante, cautivadora y profundamente humana. Número 3. Primer es una película de ciencia ficción dirigida por Shane Carruth, famosa por su compleja narrativa sobre viajes en el tiempo. La historia sigue a dos ingenieros, Aaron y Ab, que accidentalmente inventan una máquina capaz de alterar el flujo temporal mientras trabajan en su garaje en proyectos tecnológicos. Al principio, utilizan la máquina para pequeñas ventajas personales, como inversiones en la bolsa, pero pronto descubren que su invento tiene implicaciones mucho más profundas y peligrosas. A medida que las líneas temporales se enredan, los personajes enfrentan dilemas éticos y conflictos personales que amenazan con destruir su amistad y su estabilidad mental. Lo que distingue a Primer es su enfoque técnico y realista hacia la ciencia del viaje en el tiempo, con diálogos densos y una narrativa no lineal que desafía la comprensión del espectador. Con un presupuesto extremadamente reducido, la película logra crear una atmósfera intrigante y envolvente a través de su guión inteligente y su dirección precisa. Más que una simple historia de ciencia ficción, Primer es una exploración de las consecuencias imprevistas de jugar con las leyes de la física y cómo el poder puede corromper incluso a los más inteligentes. Número 4. The Man from Earth, dirigida por Richard Shankman, ofrece una fascinante exploración filosófica sobre la inmortalidad, la historia y la naturaleza humana. La trama comienza cuando el profesor universitario John Oldman reúne a sus colegas en su casa para una despedida antes de mudarse. Durante la conversación, John hace una sorprendente revelación. Ha estado vivo durante más de 14.000 años, viviendo a través de diversas épocas y adaptándose constantemente para no ser descubierto. Inicialmente, sus amigos reaccionan con escepticismo, pero la narrativa de John se vuelve cada vez más convincente, tocando temas como la evolución, la religión y eventos históricos que él afirma haber presenciado. La película transcurre íntegramente en una sola habitación, centrándose en el diálogo profundo e intenso entre los personajes, sin efectos especiales ni escenarios elaborados. The Man from Earth cautiva por su guión provocador y sus actuaciones sólidas. La cinta invita al espectador a cuestionar sus propias creencias sobre el tiempo, la verdad y la naturaleza del conocimiento humano. Es una obra que demuestra que la ciencia ficción puede ser profundamente filosófica, estimulante y poderosa sin necesidad de grandes presupuestos o efectos visuales espectaculares.
Número 5. Predestination. Es un thriller de ciencia ficción que juega con la complejidad del tiempo y el destino, dirigido por los hermanos Pyreek y protagonizado por Ethan Hawke. La trama sigue a un agente temporal, Hawke, en una misión crucial para evitar un atentado, viajando a través del tiempo para capturar a un criminal conocido como el bombardero fallido. La misión del agente parece sencilla al principio, pero se complica cuando se cruza con una figura misteriosa cuyo papel en los eventos desafía toda lógica temporal. A medida que la historia avanza, el espectador se ve arrastrado a una serie de giros y sorpresas que redefinen lo que creíamos saber sobre el libre albedrío y la causalidad. Basada en el relato corto All You Zombies de Robert E. Heinlein, la película toca temas filosóficos sobre la identidad, el destino y los bucles temporales, dejando a los espectadores cuestionando las leyes que rigen nuestro universo. A través de una narrativa precisa, personajes complejos y una dirección brillante, Predestination se convierte en una reflexión profunda sobre la paradoja del tiempo. Las excepcionales interpretaciones de Ethan Hawke y Sarah Snook elevan aún más esta película, transformándola en una experiencia intensa y estimulante. Número 6. The Endless, dirigida por Justin Benson y Aaron Moorhead, es una fascinante mezcla de ciencia ficción y horror psicológico. La historia sigue a dos hermanos, Justin y Aaron, quienes después de haber escapado años atrás de un extraño culto, reciben un video misterioso que los lleva de vuelta a ese mismo lugar. Creyendo que han dejado atrás su pasado, los hermanos se sorprenden al descubrir que la comunidad parece haber alcanzado un estado de paz y tranquilidad. Sin embargo, pronto comienzan a notar eventos extraños y perturbadores que no logran comprender. A medida que exploran más a fondo, se dan cuenta de que algo mucho más grande y cósmico está ocurriendo, algo que desafía las leyes del tiempo y el espacio. The Endless juega con la percepción del espectador, haciendo que lo que parece ser una historia sobre cultos se convierta en un inquietante enigma de bucles temporales y existencias paralelas. Los hermanos enfrentan preguntas existenciales sobre su libertad y su conexión con el misterioso ciclo en el que están atrapados. A través de su enfoque único, The Endless explora temas profundos sobre el destino, la autolibertad y la naturaleza del control cósmico, dejando una impresión duradera y desconcertante. Número 7. Moon es una obra maestra de la ciencia ficción dirigida por Duncan Jones, protagonizada por Sam Rockwell, que explora la soledad, la identidad y el aislamiento en un futuro cercano. La historia sigue a Sam Bell, un astronauta que trabaja en una estación lunar para extraer helio 3, una valiosa fuente de energía para la Tierra. Sam está completando su contrato de 3 años y a solo unos días de regresar a casa, comienza a experimentar extraños sucesos. Su salud mental se ve afectada por las alucinaciones y la creciente sensación de estar siendo observado. Cuando un accidente en la estación lo lleva a descubrir una versión clonada de sí mismo, Sam comienza a cuestionar la naturaleza de su existencia, su misión y la corporación para la que trabaja. A través de una atmósfera tensa y sombría, Moon ofrece una reflexión filosófica profunda sobre la identidad y la ética, mientras muestra la lucha interna de un hombre que debe enfrentarse a una verdad que cambiará su vida para siempre. Con una actuación impresionante de Rockwell, quien interpreta a varias versiones de su personaje, la película mantiene al espectador cautivo mientras desentraña su impactante narrativa. La película también es un recordatorio de los peligros de la explotación en el espacio y la vulnerabilidad humana en entornos extremos. Número 8. Prospect, dirigida por C. Curl y Chris Caldwell. Es una intrigante aventura espacial con una estética retro que fusiona la ciencia ficción con un tono western. La historia sigue así, una joven interpretada por Sophie Thatcher y su padre Damon, J. Duplass, quienes aterrizan en un planeta alienígena para recolectar una valiosa sustancia tóxica, cristales de un mineral raro. A medida que intentan completar su misión, se enfrentan a una serie de desafíos. No solo deben lidiar con los peligros del planeta, sino también con los otros exploradores que lo habitan, incluido un forajido interpretado por Pedro Pascal. Este escenario hostil se convierte en un campo de batalla donde la supervivencia está marcada por decisiones difíciles. La película se distingue por su atmósfera única, evocando el estilo clásico de los westerns en el espacio, mientras examina la avaricia, la confianza y la lucha por el poder. Prospect también destaca por su enfoque en los personajes, especialmente en la relación entre sí y su padre, quienes deben confrontar sus propios deseos y temores mientras navegan por un entorno implacable. A través de una trama emocionante y visualmente impactante, Prospect ofrece una experiencia profundamente humana en un universo alienígena. Número 9. Love, dirigida por William Eubank, es una introspectiva mezcla de ciencia ficción y existencialismo que explora la soledad, la supervivencia y la conexión humana. La historia sigue a Lee Miller, un astronauta que después de una misión fallida, se encuentra atrapado solo en una estación espacial en órbita alrededor de la Tierra. Mientras enfrenta el aislamiento extremo, comienza a experimentar visiones y recuerdos de su vida antes del desastre. A medida que la desolación se apodera de él, se encuentra con un extraño
descubrimiento en la estación que conecta su destino con la humanidad y su lugar en el universo. La película profundiza en temas filosóficos como el sentido de la vida, la desconexión y la importancia de las relaciones humanas, mientras Lee lucha con su soledad y sus recuerdos. Love es única en su enfoque minimalista, con una narrativa que se despliega lentamente y pone de manifiesto la fragilidad de la mente humana cuando se enfrenta a la nada. La película se mantiene intrigante y reflexiva, invitando al espectador a cuestionar el lugar del individuo en un vasto e indiferente universo. A través de una cinematografía impresionante y una trama emocionalmente profunda, Love se convierte en una meditación sobre la existencia, la comunicación y la búsqueda de conexión. Número 10. The Signal, dirigida por William Eubank, es un thriller de ciencia ficción que mezcla misterio, suspenso y elementos de conspiración de otro mundo. La película sigue a 3 estudiantes universitarios, Nick, Haley y Jonah, quienes, mientras realizan un viaje a través de los Estados Unidos, se ven envueltos en un evento inexplicable al rastrear una señal misteriosa que proviene de una ubicación remota. Tras un encuentro con un enigmático hacker, el grupo queda atrapado en una conspiración extraterrestre, siendo llevados a una instalación secreta donde los límites entre la realidad y la ilusión comienzan a desdibujarse. La película, con una atmósfera tensa y una narrativa llena de giros inesperados, pone a prueba las percepciones de los personajes y las del espectador. A medida que descubren que su encuentro con la señal está vinculado a algo mucho mayor, las preguntas sobre la naturaleza del poder extraterrestre y la manipulación de la mente humana surgen constantemente. The Signal destaca por su estilo visual único, creando una sensación de desconcierto y paranoia. A lo largo de la película, el suspenso se intensifica mientras los protagonistas luchan por entender la verdadera magnitud de lo que están viviendo, llevando al público a un final sorprendente y lleno de revelaciones impactantes. Número 11. Splice, dirigida por Vincenzo Natali, es una inquietante exploración sobre los peligros de la manipulación genética. La película sigue a 2 científicos, Clive y Elsa, interpretados por Adrien Brody y Sarah Polley, quienes trabajan en un experimento revolucionario, la creación de un híbrido humano-animal. Al principio, su investigación está dirigida a curar enfermedades genéticas, pero debido a su deseo de avanzar más allá de los límites de la ciencia, deciden crear una criatura con ADN humano. A medida que su experimento toma vida, surge Dren, una criatura con una apariencia inquietante que, aunque inicialmente parece inofensiva, pronto demuestra una inteligencia y una agresividad cada vez mayores. A medida que la relación de los científicos con Dren se complica, surgen dilemas éticos y personales, mientras la criatura se convierte en una amenaza tanto para ellos como para la humanidad. Splice destaca por su atmósfera sombría, la tensión psicológica entre los personajes y el impacto emocional de las decisiones que toman. La película plantea preguntas sobre los límites de la ciencia y la moralidad en la experimentación genética, explorando temas de poder, control y responsabilidad. La impactante y perturbadora evolución de Dren, junto con la compleja dinámica entre los científicos, convierte a Splice en un thriller de ciencia ficción que invita a reflexionar sobre los riesgos de jugar con la vida. Número 12. The Vast of Night, dirigida por Andrew Patterson, es un thriller de ciencia ficción ambientado en la década de 1950 que ofrece una visión nostálgica y fascinante de la era de los platillos voladores y las señales misteriosas. La historia sigue a 2 jóvenes del pequeño pueblo de Cayuga, Nuevo México, Faye, una operadora de telefonía, y Everett, un locutor de radio. Una noche, durante su turno, Faye escucha una extraña señal en el aire, un sonido inexplicable que podría ser de origen extraterrestre. Juntos, deciden investigar el origen de la señal, adentrándose en un misterio que parece mucho más grande de lo que habían imaginado. La película es notable por su estilo único, que mantiene una sensación de tensión creciente a pesar de su enfoque de bajo presupuesto y su escaso uso de efectos especiales. El guión inteligente y los diálogos ágiles mantienen al espectador enganchado mientras los personajes se enfrentan a lo desconocido. La atmósfera de misterio y la sensación de claustrofobia se construyen de manera brillante a través de la cinematografía, los largos planos secuencia y la excelente actuación de los protagonistas. The Vast of Night es una reflexión sobre la curiosidad humana, la búsqueda de respuestas y el misterio que yace en el cosmos, todo mientras se mantiene fiel a las influencias clásicas de la ciencia ficción de los años 50. Número 13. Synchronic, dirigido por Justin Benson y Aaron Moorhead, es un thriller de ciencia ficción que explora el concepto del tiempo y sus paradojas a través de la lente de un innovador descubrimiento. La historia sigue a 2 paramédicos, Steve y Dennis, quienes comienzan a investigar una misteriosa droga llamada Synchronic. Esta sustancia tiene la capacidad de transportar a las personas a través del tiempo, pero sus efectos son incontrolables y peligrosos. Mientras Dennis enfrenta una crisis personal tras la desaparición de su hija, Steve comienza a experimentar los aterradores efectos de la droga que lo llevan
llevan a vivir momentos de la historia en distintas épocas. A medida que se profundiza en el consumo de Synchronic, ambos se ven atrapados en una serie de eventos desconcertantes y perturbadores que les obliga a cuestionar la naturaleza misma del tiempo y el destino. La película no solo es un fascinante viaje a través del tiempo, sino también una reflexión filosófica sobre el dolor, las decisiones personales y los inevitables errores que afectan nuestras vidas. Synchronic se distingue por su enfoque experimental y narrativo que combina ciencia ficción con dilemas existenciales mientras mantiene al espectador cautivo con un suspenso creciente. Es una exploración visceral del tiempo, los recuerdos y el amor que desafía la lógica tradicional de los viajes temporales. Número 14. Aniara, dirigida por Villa Kagerman y Hugo Lilja, es una inquietante película de ciencia ficción que explora los límites de la esperanza y la desesperación humana. Ambientada en el futuro, la historia sigue a los pasajeros de la nave espacial Aniara, quienes están siendo transportados de la Tierra a Marte en una misión colonizadora. Sin embargo, la nave sufre un accidente y se desvía de su curso, quedando atrapada en el vacío del espacio. La tripulación y los pasajeros pronto se dan cuenta de que están condenados a vagar sin rumbo en el espacio exterior, sin posibilidad de regresar a casa. A medida que la desesperación se apodera de ellos, los seres humanos comienzan a luchar por mantener su sanidad mental y su esperanza, mientras enfrentan el aislamiento total y la constante amenaza de la muerte. Aniara no solo se adentra en el horror de estar atrapado en el vacío infinito del espacio, sino que también examina la psicología humana en condiciones extremas. La película plantea preguntas filosóficas sobre la existencia, el sentido de la vida y la necesidad de propósito, mientras los personajes lidian con su propia insignificancia en el vasto e indiferente cosmos. Es una reflexión profunda sobre el destino y la naturaleza de la humanidad cuando se enfrenta a lo desconocido y lo incontrolable. Número 15. The Congress, dirigida por Ari Folman, es una película de ciencia ficción surrealista que aborda la identidad, la tecnología y la naturaleza de la percepción. La historia sigue a Robin Wright, quien interpreta una versión ficticia de sí misma. En un futuro cercano, los estudios de cine han desarrollado la tecnología para crear versiones digitales de las estrellas, permitiendo que los actores se vendan como sus propios avatares digitales, permitiendo que las películas los utilicen sin necesidad de la persona real. Robin Wright, una actriz envejecida que se enfrenta a la decadencia de su carrera, se ve obligada a tomar esta decisión. Mientras que en el mundo real ella envejece y sufre las consecuencias del paso del tiempo, su avatar digital vive en un mundo alternativo, cambiando su imagen en función de lo que el público quiere ver. La película explora temas filosóficos sobre la identidad, el deseo de la inmortalidad y la alienación en un mundo dominado por la tecnología. The Congress combina animación, elementos de ciencia ficción y una crítica feroz a la industria del cine, la fama y el control sobre la imagen personal. A través de su estética surrealista y una narrativa profunda, la película reflexiona sobre el precio de la fama y lo que realmente significa ser uno mismo en un mundo tan manipulado. Número 16. Beyond the Black Rainbow, dirigida por Panos Cosmatos, es un thriller psicológico de ciencia ficción que sumerge al espectador en una atmósfera opresiva y visualmente hipnótica. Ambientada en un futuro distópico, la película sigue a una joven llamada Elena, quien está atrapada en una instalación secreta de experimentación científica dirigida por una organización misteriosa conocida como la Elíptica. Elena, que posee habilidades psíquicas especiales, se encuentra bajo el control de un cruel científico, quien intenta desbloquear el potencial de su mente a través de métodos despiadados y experimentos psicodélicos. La estética de la película, inspirada en los años 80, crea una atmósfera inquietante llena de colores neón y paisajes visuales surrealistas que evocan una sensación de claustrofobia y desesperación. La trama de Beyond the Black Rainbow se desarrolla lentamente, centrándose en el conflicto entre Elena y las fuerzas que intentan controlarla, mientras lucha por escapar de la instalación. Con pocos diálogos y una dirección estilísticamente única, la película se convierte en una experiencia sensorial que provoca la reflexión sobre el control, la libertad y la manipulación del ser humano. Beyond the Black Rainbow es una obra desconcertante que desafía las convenciones del género de ciencia ficción, presentando una historia psicológica y filosófica profundamente enigmática. Número 17. Infinity Chamber, dirigida por Travis Milloy, es un intrigante thriller de ciencia ficción psicológico que explora el concepto del confinamiento, la tecnología avanzada y la mente humana bajo extrema presión. La historia sigue a Frank, un hombre que despierta atrapado en una celda de alta seguridad controlada por una inteligencia artificial llamada Holly. La celda está diseñada para evitar cualquier forma de escape, y Frank pronto se da cuenta de que está siendo sometido a un proceso interminable de tortura psicológica. Cada día, el sistema lo hace revivir los mismos recuerdos y lo enfrenta a pruebas mentales que parecen interminables. A medida que Frank lucha por mantener su cordura, se enfrenta a la cruel realidad de que la IA no solo lo controla físicamente, sino que también manipula su mente. La película crea una
atmósfera opresiva, en la que el protagonista debe usar toda su inteligencia para encontrar una salida antes de perderse completamente en su prisión mental. Infinity Chamber es una reflexión sobre el control tecnológico, la percepción de la realidad y el poder de la mente humana para resistir la manipulación. La tensión constante y los giros en la trama mantienen al espectador en vilo mientras se desarrolla este fascinante relato sobre la lucha por la libertad en un mundo cada vez más automatizado. Número 18. Freaks, dirigida por Zach Lipovsky y Adam B. Stein, es una emocionante película de ciencia ficción que explora el aislamiento, el miedo a lo desconocido y el despertar de habilidades extraordinarias. La historia sigue a Chloe, una niña que ha sido criada en secreto por su padre, quien la mantiene bajo estrictas reglas y en un estado de total aislamiento, con la constante advertencia de que el mundo exterior es peligroso. A medida que Chloe empieza a explorar su entorno, descubre que posee habilidades especiales, como la capacidad de manipular objetos con su mente. Sin embargo, también se da cuenta de que hay una sociedad secreta de personas con poderes similares y que el gobierno está persiguiéndolos. El miedo y la incertidumbre se apoderan de ella, mientras trata de comprender su lugar en este mundo más grande, pero mucho más peligroso de lo que había imaginado. Freaks es una historia de crecimiento y descubrimiento que plantea preguntas sobre el control, el poder y la naturaleza humana. La película se destaca por su enfoque intrigante, donde el misterio se desenvuelve a medida que la niña comienza a descubrir su verdadera identidad. Con un tono tenso y un giro en la trama que mantiene al espectador cautivado, Freaks aborda temas sobre la aceptación y el miedo a lo diferente de una manera conmovedora y emocionante. Número 19. Midnight Special, dirigida por Jeff Nichols, es un thriller de ciencia ficción con tintes de misterio que gira en torno a un niño con poderes extraordinarios y la lucha por protegerlo. La historia sigue a Roy, un padre desesperado que huye con su hijo Alton, quien posee habilidades sobrenaturales que lo convierten en un objetivo tanto para el gobierno como para un culto religioso. A medida que Roy y su hijo viajan por el país, intentan llegar a un lugar seguro donde Alton pueda cumplir con su destino. Mientras son perseguidos implacablemente, Alton tiene una conexión con una energía cósmica inexplicable que lo hace diferente a los demás, lo que provoca la persecución de las autoridades y la obsesión del culto religioso. Midnight Special es una reflexión sobre el miedo a lo desconocido y la relación entre un padre y su hijo, mientras Roy lucha por salvar a su hijo de aquellos que buscan aprovecharse de su poder. La película combina elementos de acción, suspenso y ciencia ficción, mientras mantiene un tono íntimo y emocional, con una cinematografía impresionante y una narrativa envolvente. Midnight Special es una historia de sacrificio, redención y el vínculo inquebrantable entre padre e hijo, mientras buscan respuestas en un mundo que no está preparado para aceptar lo que Alton representa. Número 20. Little Joe, dirigida por Jessica Hausner, es una inquietante película de ciencia ficción psicológica que explora las emociones humanas y los límites de la ciencia. La historia sigue a Alice, una científica que desarrolla una flor llamada Little Joe, que tiene la capacidad de alterar las emociones humanas. La flor está diseñada para hacer que las personas se sientan felices y contentas, pero los efectos secundarios comienzan a manifestarse de manera extraña. A medida que Alice observa los efectos en las personas que interactúan con la planta, comienza a notar que los individuos que han sido más influenciados por ella muestran comportamientos cada vez más extraños hasta volverse completamente deshumanizados. Mientras intenta descubrir la verdad detrás de los efectos de la flor, Alice comienza a cuestionar si ella misma ha sido afectada y si la planta está alterando la realidad que percibe. Little Joe es una reflexión sobre el control emocional, la moralidad de la manipulación genética y el peligro de jugar con la naturaleza humana. La película se distingue por su tono sombrío y su atmósfera inquietante, lo que crea una sensación de paranoia que se intensifica a medida que Alice desentraña la verdad detrás de su creación. A través de una trama intrigante y visualmente cautivadora, Little Joe pone en duda la ética detrás de la ciencia, los experimentos y el deseo de cambiar la naturaleza humana. Y ahí lo tienen, 20 increíbles películas que tal vez pasaron desapercibidas, pero que seguro te dejarán impresionado. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido como este. Cuéntanos en los comentarios cuál de estas películas te gustaría ver primero. Nos vemos en el próximo video.